Bueno, vamos un poquito de actualidad. Ya está comunicada con nosotros la autora del libro Biografía no autorizada de Victoria Villarruel, la generala. Ella es Emilia Delfino, es periodista, trabajó en la sección política del diario Perfil, en la redacción de CNN, actualmente es la coordinadora de la unidad de investigación del diario AR. También escribió el libro El hombre del camión, junto a nombre de la casa, acá Mariano Martín, la biografía no autorizada de Hugo Moyano, y ahora escribió este libro que acaba de sacar Editorial Planeta. Buenos días, Emilia. Charlie Pisoni y Fede Pasos te saludan. Hola Charlie, hola Fede, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. Bueno, te queríamos preguntar primero cómo surge la idea de enfocarte en este personaje nuevo de la política argentina, que es Victoria Villarruel. Bueno, había para mí una necesidad de terminar de contar el cuadro de poder de La Libertad Avanza, y obviamente Milei es una figura que muchos colegas han contado, y que faltaba contar y profundizar en quién es realmente Victoria Villarruel, esta persona tan enigmática, con mucha información no sabida sobre su pasado, con muchas cosas que ha buscado ocultarnos, y el libro lo que busca es justamente desentrañar todos esos secretos, sacarlos a la luz y mostrar realmente quién es la vicepresidenta, que además es una mujer que tiene ambiciones políticas para seguir en la política, seguir en el poder e incluso ascender, ¿no? en esa búsqueda de poder. Bien, hay una pregunta que tengo entendido que en el libro es una certeza, pero la hago como pregunta. ¿El papá y el tío de Victoria en la dictadura fueron partícipes? ¿Se los puede catalogar como genocidas? Bueno, en realidad, empiezo por el papá. Eduardo Villarruel los dos eran, tanto Ernesto como Eduardo Villarruel eran hermanos, eran miembros del ejército argentino, sí. Han tenido una carrera muy prolífera dentro del ejército, y el padre ha luchado contra el ERP en el Monte Tucumano, donde durante el año 75, todavía durante la democracia, en el gobierno de Isabelita de Perón, y en el 76, porque él fue en dos incursiones, una conocida que es la del 75, pero él después vuelve durante el 76 al Monte Tucumano, y incluso es herido en ese combate. Es herido en combate en un glúteo. Y él recibe un diploma de honor que le da Bussi, el quien después se convertiría en el dictador, en el gran dictador de Tucumán, y es reconocido por su labor en la lucha contra el ERP. Eso por un lado. Después hay un testimonio en el Nunca Más de un soldado conscripto que dice haber conocido a un militar de apellido Villarruel, que se desempeñaba justamente en el área donde se desempeñaba el padre de Victoria Villarruel, que era en las inmediaciones de Campo de Mayo y todo lo que era la liberación de la zona para que operara la ESMA. Claro. Esta persona, este testigo que declaró en los juicios y que volvió a declarar después, no solo en el Nunca Más, sino en distintos juicios, da realmente por sentado de que esta persona tenía un determinado cargo militar y que se llamaba Villarroel, dice él, y queda la duda porque justamente la justicia no ha terminado de investigar esto, porque el padre de Villarruel muere, entonces no se ahondó en esa figura, tampoco en Tucumán, es decir, que ahí la justicia le pasó por el costado, porque cuando estaban empezando a ahondar en su accionar en Tucumán durante el 75 y el 76, que además tengamos en cuenta que además de lo que fue la búsqueda de la aniquilación de la subversión, como dice el decreto de Isabelita Perón en el 75, en Tucumán se cometieron también delitos de lesa humanidad, por ejemplo, torturas, violaciones, desapariciones de personas, y hay juicios en la justicia federal de Tucumán, hubo juicios, hay condenados, etcétera. Y después el propio Eduardo Villarruel, en sus escritos presentados en distintos expedientes en el ejército, se reivindica como un luchador contra la guerrilla, no solo en el monte, sino en la ciudad. Claro. Entonces él mismo deja ahí algo que no terminó de desentrañarse, pero que él mismo lo deja muy en claro. Distinto es el caso del tío, que sí llegó a estar incluso detenido por delitos, sospechado de delitos de lesa humanidad, durante la dictadura militar. Era un hombre de la inteligencia del ejército,
justamente también de un área que se dedicaba al secuestro de personas y a la tortura y a la obtención de más información para seguir secuestrando y torturando personas relacionadas con, por ejemplo, en el caso de él, un caso muy puntual por el cual termina en la justicia en un juzgado federal detenido, es por un caso de 2 dirigentes montoneros, un matrimonio. El hombre logra escaparse después de un tiroteo con los soldados que había enviado Ernesto Villarruel, el tío de Victoria Villarruel, a secuestrarlo. Sin embargo, su esposa cae y termina desaparecida junto con otros familiares en el Vesubio. Hoy operaba en el Vesubio, lugar donde fue llevado, entre otros, Héctor Westergel, ¿no? Justamente, momentos del Eternauta, el tío de Villarruel es uno de los responsables de la desaparición de esa familia, de Héctor y de gran parte de la familia, ¿no? Queda por sentado en el libro que los dos Villarruel son genocidas, el mismo, lo acabas de decir, el mismo padre de Victoria lo dice en un expediente contestando una sanción, y creo que es algo que de alguna manera da por tierra algo que ella siempre trató de discutir, ¿no? Principalmente del padre, ¿no? Porque ella lo reivindica como un héroe de Malvinas, fundamentalmente. Claro, ella trata de obviar siempre, aunque en algunas ocasiones se ha tentado, digamos, de reivindicar su accionar en el operativo Independencia. Sí. Pero el propio Villarruel, y esto a mí me llamó la atención, habla siempre de la incursión del 75 y no habla de la del 76, que es por la que le terminan dando el diploma de honor ahí, ¿no? Por parte de Bussi, ¿no? Una figura emblemática del genocidio durante la dictadura militar. ¿Qué pasó ahí? Y hay otro dato importante que tiene que ver con otra de las mentiras que desanda el libro, que es que el padre de Victoria, en un copamiento que hace el PRT del Comando de Sanidad, donde todavía no había comenzado la dictadura, el año 73, corregime, Emilia. Sí, 6 de septiembre del 73, copan el Comando de Sanidad, que quedaba en Parque Patricios, ahí a la vuelta al hospital actual Laura Bonaparte, para robar armas, ¿no? Y ahí en ese copamiento falla la inteligencia del PRT, son, digamos, rodeados, y entre las personas que se encontraban adentro del comando está el papá de Victoria. Ella dice que en esa situación el papá fue gravemente torturado por el PRT, algo que el libro da por tierra, y que el propio padre Victoria de Villarruel en un expediente justamente declara totalmente lo contrario. Sí, exactamente. Ese es uno de los hechos cuando ella habla de las víctimas de las organizaciones armadas de los 70, reivindica de forma por su familia, digamos, que es tanto su padre como su abuelo, que era marino, que era un historiador de la Armada muy reconocido, que también trabajó para la dictadura militar para Díaz Besone. También lo cuento eso en el libro, que es un dato desconocido hasta el momento. Ella habla de que fueron víctimas de lo que ella llama el terrorismo, ¿no? Entonces, en particular lo que pasó ese 6 de septiembre del 73, cuando ERP toma la unidad de sanidad, es que digamos, el único exabrupto, por decirlo de una manera, dado el contexto de un copamiento, ¿no? Sí. Es que es justamente contra Villarruel, y es un culatazo en el estómago cuando él está discutiendo con uno de los guerrilleros del ERP, que es cuando él ingresa y no se da cuenta que está tomado, y lo intentan detener porque obviamente querían tomar control de toda la base, y estaban en dificultad porque había el doble de hombres de lo que el ERP esperaba encontrar. Entonces, en ese nerviosismo hay una discusión con Villarruel. Uno de los guerrilleros le pega un culetazo en el estómago, pero después ellos declaran como testigos todos los militares y soldados secuestrados por esa toma, y ninguno habla de torturas, ninguno habla de que los ataron, los maniataron, claro, con alambre de púas, como contó Villarruel en alguna entrevista. Todos dicen que el trato fue correcto dadas el contexto, ¿no? Digo, el trato correcto dado el contexto de una toma militar. Así que ese es otro de los mitos que me parece que el libro derriba. Hablando de mitos y realidades, Emilia, ¿cuál era la relación de Victoria Villarruel con el genocida Videla? ¿Existieron encuentros? ¿Fueron en el marco de una investigación, como dice Villarruel? ¿Es cierto que Villarruel coordinaba encuentros de jóvenes con Videla? Sí, ella tenía mucho antes del CELTIP, que es la organización
la ONG que más le conocemos a ella, que es esta ONG creada para representar a las víctimas de las organizaciones armadas de los 70. Ella tenía otra ONG incipiente que se llamaba Jóvenes por la Verdad, principios de los años 2000, principios del kirchnerismo. Y ella justamente una de las actividades que hacía, fue una campaña para recaudar cartas de apoyo al militar, ¿se acuerdan del marino Ricardo Cavallo? También miembro de la patota de la ESMA, sí. También acusado por, incluso en ese momento, extraditado a España y preso en España a pedido del juez Baltasar Garzón por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura en la ESMA, y ella recaudaba cartas de apoyo para Ricardo Cavallo. Incluso Cavallo le contestan una carta también agradeciéndoles esa campaña por él. Pero también organizaban visitas a la casa de Jorge Rafael Videla. Videla los recibía en su departamento de la avenida Cabildo con su esposa Alicia, los recibía de traje, vestido de civil, obviamente. Él ya estaba preso, ya estaba detenido pero con prisión domiciliaria en ese momento todavía, y hablaban de todo, hablaban de historia, hablaban de los 70, le preguntaban un poco de por qué había tomado las decisiones que tomaron. Y también lo que me llamó mucho la atención, que pude recabar de fuentes de primera mano, es que Victoria Villarroel se lleva, dice ella, una impresión de Videla de un hombre muy bueno, dice ella, así lo describe, y muy ingenuo, ¿no? Claro. El principal dictador de la Argentina de los años 70, para Villarroel es un hombre ingenuo. Eso da por tierra lo que ella trataba de decir con esos encuentros, cuando le consultaban, cuando en la campaña, de que ella lo estaba haciendo por una investigación en un libro. Digamos, lo que da cuenta tu libro justamente es todo lo contrario, que ella lo hacía por una afinidad ideológica y estaba tratando de construir una fuerza política, social, como queramos llamarla, en torno a bueno, no solo a la figura de Videla, sino en torno al discurso de apoyo al terrorismo de Estado, de apoyo a los genocidas, que era algo que ya venía haciendo Cecilia Pando. Cecilia Pando la recordamos cuando interrumpió a Néstor Kirchner en un discurso por lo que había sucedido con su marido, Mercado, no me acuerdo el nombre, Pedro Mercado, y vos reconstruís una charla que tienen tanto Pando, Mercado, con Villarroel y su marido, Andrés Roviolio, donde Mercado dice: nunca en mi vida me sentí a la izquierda en una discusión hasta esa noche, ¿no? O sea, de alguna manera lo que trata de decir Mercado es Victoria Villarroel y su marido estaban a la derecha de Pando Mercado, ¿no? Exactamente, sí, es una anécdota que cuenta Pedro Mercado en el libro y que también llama mucho la atención, ¿no? Pedro Mercado, un hombre del ejército, de inteligencia del ejército, que enfrentó, que defiende a los militares que están presos por su accionar durante la dictadura militar, y que sin embargo, frente al matrimonio de Villarroel y quien era en ese momento su esposo, que es una persona que reivindica abiertamente en sus redes sociales la tortura, el secuestro, las privaciones ilegítimas de la libertad durante los 70, que festeja eso que sucedió durante la dictadura. Pedro Mercado se sentía a la izquierda de esta persona por el nivel de conservadurismo, de extremismo de las declaraciones, ¿no?, de la pareja. Claro. Esto a principios de los 2000, te digo, año 2006 más o menos. Y hoy, Emilia, en la actualidad y en la interna, en la puja interna que tiene Villarroel en el gobierno, ¿Villarroel tiene su musculatura propia? ¿Tiene su grupo militante? ¿O le cuesta conformar su banca militante? Tiene una característica, que es que va cambiando de banca militante, va cambiando de equipos de trabajo. En el último año y medio cambió 3 veces de equipo de trabajo. Eso es mucho para una política que intenta consolidarse en el poder. ¿A qué lo atribuís, Emilia, eso? ¿A ineptitud, a desconfianza? Yo creo que tiene que ver con que ella todavía no decide cuál es la estrategia que mejor se ajusta a sus objetivos, ¿no? Claro. Que es crecer políticamente. Entonces va con ensayo, prueba y error sobre la marcha.
del otro lado con un gobierno que le tira dardos todo el tiempo, que no quiere que crezca, que trata de pisarle la cabeza todo el tiempo de parte de los Milei, y ella que intenta maniobrar y no exponer demasiado esa pelea hasta donde puede, porque esta semana vimos cómo se enfrentó a la ministra Bullrich de manera muy abierta y muy contundente, y por otro lado construir para ella al mismo tiempo. Entonces está tratando de hacer equilibrio sobre una soga muy fina. Y justamente ella tuvo un grupo hasta hace muy poco, hasta hace un par de meses, de jóvenes militantes que se llaman La Derecha Argentina, chicos de 20 y pico de años, alrededor de 30, los más grandes, villarruelines, que militaban por ella, los villarruelines, los famosos villarruelines, como ella los bautizó, que eran los jóvenes de la derecha que intentaban construir también alrededor de ella su propio poder, ¿no? Porque llegaron a cargos muy altos en el Senado, a ocupar direcciones en el Senado, y eso les daba poder propio. Pero ella rompe con ellos justamente porque ellos deciden apoyar en la campaña a la candidata de Karina Milei de La Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires, y ahí ella decide romper, lo considera una traición, rompe con los villarruelines y vuelve un poco al primer plan que era el de Claudia Rucci, y él incorpora a Mario Patorrusso, el consultor político de Javier Milei en 2021, y lo trae, los dos, tanto Rucci como Patorrusso, vienen del peronismo de derecha de la provincia de Buenos Aires, y empieza ahora a construir una estrategia en ese espacio, ¿no? Por lo menos por ahora, porque no sabemos cuándo va a volver a maniobrar y cambiar de estrategia. Claro. Otra de las cuestiones que identifica el libro es quiénes construyen la figura de Villarruel, porque bueno, la figura de Pando, que representaba ese sector, estaba muy boicoteada, muy cascoteada. Aquí quien te habla le ganó un juicio por haber pintado los pañuelos, haber escrachado los pañuelos ahí en la Plaza de Mayo, que le derivó en una condena de prisión en suspenso. Pero más allá de eso, se construye la figura de Villarruel desde otro lugar, no solamente de defensa del terrorismo de Estado, sino esta vez de defensa de las víctimas de las organizaciones político-militares de los 70, ¿no? Y ahí, atrás de esa figura, vos identificás algunos artífices con nombre y apellido: el hijo de Martínez Dios, el ex dueño de la Nueva Provincia, Vicente Mazot. Se habla también, en un momento Mercado la menciona a ella, Pando, no como una mujer que respondía al ejército en términos políticos, aún teniendo a dos familiares que eran parte del ejército, sino más bien a la Marina, es decir, se construye la figura de ella desde ese lugar. Y es algo que todos nos preguntamos, bueno, ¿quién está atrás de Victoria Villarruel? Vos lo dilucidás muy bien en el libro, la verdad que todavía no lo terminó, pero está muy bueno, se los recomiendo. Y aparte, Emilia nos va a regalar un libro para ustedes que están del otro lado escuchando, así que, bueno, nada, ¿cómo sigue esta investigación? ¿Lo estás presentando? Contanos un poco. Bueno, por ahora está en librerías, se está vendiendo muy bien, así que contenta de que la gente pueda leerlo y conocer un poco más sobre esta figura, o mucho más sobre esta figura, que ha ocupado un lugar y que está ocupando un lugar central en la política de los argentinos y que quiere seguir creciendo políticamente, ¿no? Entonces es una figura que quiere seguir, que no quiere volver al llano después de la vicepresidencia, claro, que quiere seguir ocupando lugar y construyendo poder, y que, como vos bien decías, detrás también hay hombres muy poderosos que la apoyaron toda su vida, que la financiaron, y que responden a un sector político y económico, claro, muy consolidado en la Argentina también, claro, ¿no? Muy bien, Emilia, te agradecemos mucho la comunicación y gracias por el librito que le regalás a los oyentes para que puedan tenerlo. Muchísimas gracias a ustedes, un placer. Bueno, era Emilia Delfino, autora de La Generala. El libro del momento. Te digo que si algo, hasta ahora voy por la mitad del libro, pero si algo me deja claro el libro, que algo yo ya, obviamente, quienes venimos militando en el campo de derechos humanos lo sabemos, es que Victoria Villarruel es muchísimo peor que Javier Milei, pero no mucho, muchísimo peor. Es una mina, una mujer muy inteligente, astuta, rápida y que responde a los peores intereses de la historia política y económica argentina, bajo su ala nacionalista falsa, porque ya sabemos que los genocidas entregaron el país, la soberanía y demás. Eso de defender eso es, ya sabemos que da por tierra, pero es muchísimo más peligrosa que el presidente que tenemos en la actualidad. Así que atento a leer La Generala y a saber que está agazapada esta mujer esperando que llegue su momento.
Sí, es importante esta lectura en este momento para no comerse ningún tocuén. Y tocuén es cuento, como decía Diego Armando Maradona. Vamos a escuchar